la depravación total. Vamos a hacer una breve aclaración de esto. Depravación total. ¿Qué queremos decir con esto, no? No queremos decir que el hombre es completamente corrompido y que es todo lo malo que podría llegar a ser. Eso sería absoluto, una depravación absoluta. Eso corresponde más a Satanás que a los hombres caídos. Con total queremos decir simplemente que, como expone San Pablo en Romanos 3, que todo el ser del hombre, por la caída en el pecado, ha quedado corrompido, o como lo expresa la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados. Vamos a brevemente a poner tres cosas, lo que la Biblia dice de esto. Vamos a mirar un poquito lo que el pastor decía de la historia, pero más específicamente qué opinión era de cada uno de estos personajes históricos sobre este punto en especial. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias reales y palpables que todo el mundo puede ver y conocer en la práctica. Vamos a abrir nuestras escrituras en Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a Efesios 2, 1 al 3. Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos que claramente Génesis nos habla de algo que Dios determinó. Dios hizo un pacto que comúnmente en la teología se llama el pacto de obras, exponiéndole a Adán y prometiéndole la vida por medio de la obediencia. Él podía comer de todos los árboles y de todos los frutos que Dios había puesto, pero le había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como bien todos nosotros sabemos, ellos pecaron voluntariamente, fueron y también seducidos por la tentación de Satanás y tomaron del árbol y comieron de él. Había una condena en ese pacto, que era que si ellos quebrantaban ese pacto, ciertamente morirían. Y vemos que en Romanos 5:12 el apóstol nos habla. Vayamos a Romanos 5:12. Dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Esto nos habla principalmente de lo que ocurrió ahí en el árbol de la vida. Ellos tomaron ese árbol y ciertamente murieron. Ahora, ¿cuál fue su primer muerte? Fue una muerte espiritual, una separación. Y ellos inmediatamente, al ser separados de Dios espiritualmente, ellos corrieron a esconderse de Dios. Y es lo que vemos en la historia bíblica, que ellos se escondieron de Dios. Pero ese acontecimiento también trajo la muerte natural a todos los hombres. De hecho, que conocemos que el pecado es pecado porque todos también morimos. Pablo pone en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Esto también nos muestra que Adán no era responsable solamente por sí mismo, sino que toda la raza humana estaba siendo representada por este primer hombre, Adán. Adán era el padre de todos los hombres. Y de hecho, cuando hablamos de la raza humana y hablamos de nuestro primer padre, hablamos de Adán. Dice, por la caída de Adán toda la humanidad fue constituida pecadora. San Pablo lo expresó así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora acá nos muestra algo, que esa muerte espiritual nos aparta y nos destituye de la gloria de Dios. Por causa del pecado y por causa de esa naturaleza pecaminosa a la cual todos somos partícipes, antes de la regeneración, antes de que Dios haya cambiado nuestro corazón, todo hombre que nace en la tierra por naturaleza es de esta condición. Nuestra confesión de fe, la confesión Westminster, lo dice de esta manera: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación, de tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien, estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Ahora, cuando hablamos de la incapacidad para querer algún bien, específicamente se habla acá de algún bien que sea espiritual, porque la incapacidad no es capacidad para querer al vecino, a nuestros hijos, sino querer algún bien que sea conforme al corazón de Dios y guiado y te lleve la gloria a Dios. Todo lo que venimos viendo nos marca dos cosas simples. Punto número uno, que el hombre natural está muerto espiritualmente. La Escritura nos deja claro eso. Desde el momento que Adán pecó, todo hombre que nace en la tierra naturalmente está muerto espiritualmente. Y en ese sentido es incapaz. Es incapaz de querer algún bien espiritual. En la caída de Adán, toda la descendencia, con excepción de Cristo, cayó en Adán. Dos cosas. Ahora vamos a mirar un poquito históricamente. El pastor expuso ahí a un personaje que se llamaba Pelagio, que fue 400 años después de la ascensión de Cristo, que él estuvo presente ahí. Ahora, ¿cuál era su pensamiento? El pensamiento de Pelagio sobre este punto. Pelagio decía que Adán, cuando pecó, él se lastimó solo a sí mismo y su posteridad no fue afectada. Y vemos que esto contradice a Romanos 5:18, Romanos 5:12 que tocamos recién. Dice, posteriormente él sugirió que cada bebé que nace en el mundo nace con el mismo estado y condición que Adán tenía antes de su caída. Cada bebé nace en esta tierra perfecto y sin pecado. Esa era su opinión. Entonces, ¿cómo explicó Pelagio la existencia del pecado en todos los hombres?
Él insistió que nosotros nos volvemos pecadores cuando imitamos a alguna otra persona. Tan pronto como los bebés comienzan a imitar a sus padres o a otros que los cuidan a ellos, ellos se vuelven pecadores. Y el camino de cambiar a los pecadores otra vez en santos es persuadiéndoles a ellos a imitar aquello que es bueno. Pelagio decía, está dentro de la capacidad de cada hombre el imitar el bien y merecer la vida eterna. Entonces, este hombre está diciendo que somos pecadores por imitación, contradiciendo claramente lo que dice la Escritura, que somos pecadores por herencia y por nacer en una naturaleza carnal. También dice que la transformación no es una obra milagrosa del Espíritu de Dios cambiando y dando nuevo corazón a un hombre, sino que está diciendo que nosotros, en nosotros mismos, tenemos capacidad para convertirnos a nosotros mismos y para imitar lo que es bueno y rechazar lo que es malo en un sentido espiritual, a lo cual la Escritura dice que somos totalmente incapaces, que en el sentido espiritual estamos muertos. Otro de los personajes que habíamos visto de aquel lado era Jacob Arminio. Vamos a ver un poquito la opinión de este hombre. El arminianismo enseña que el hombre era verdaderamente totalmente depravado después de la caída, pero inmediatamente después de la caída, Dios intervino por su gracia. La operación de esta gracia de Dios sobre todos los hombres implica dos operaciones, las cuales mitigan la depravación. Primero, el arminianismo sostiene que a pesar de que el hombre por sí mismo es incapaz de hacer algún bien, sin embargo, por una operación general de la gracia de Dios sobre él, ahora él puede hacer una cierta medida de bien. Vemos otra vez que acá hay una negación de la muerte espiritual que la Escritura nos habla. Es como así como que Adán, el día que pecó, no murió, sino que se lastimó, nada más. No murió. Fue un golpe bastante grave, pero aún todavía puede él, por una operación común de la gracia, pedir ayuda al médico. Vemos que claramente esto no es lo que dice la Escritura. Dice, el arminianismo enseña más. Sugiere que el hombre natural, aunque originalmente estaba depravado, es ahora capaz de aceptar a Cristo como Salvador personal. El hombre, a través del ejercicio de su propia voluntad, puede rechazar o recibir al Salvador. Sugiere que el hombre puede recibir a Cristo solo por gracia, pero que cada individuo tiene la suficiente gracia dada por él, dada por Dios, para facilitar el aceptar a Cristo. Ahora, vayamos a Juan 6:44. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 44. El Señor Jesucristo dice algo bien claro acá. Dice, ninguno puede. Incapacidad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, Jesucristo entendía claramente esto. Ninguno iba a venir naturalmente por medio de un proceso de gracia común a acercarse a Cristo y a convertirse a Cristo y seguir a Cristo, a menos que el Padre, en una operación especial que nosotros llamamos regeneración, un cambio del corazón completo, lo que la Escritura llama nuevo nacimiento. A menos que un hombre nazca de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Y a menos que haya una gracia especial operando en esta persona, que el Padre lo esté trayendo, el hombre es incapaz. Entonces, vemos que estas dos opiniones, tanto de Pelagio como de Arminio, son dos opiniones falsas, y por ende el sínodo de Dort
actuó inmediatamente en una refutación de este punto, que ahí veíamos que era el tercer punto, porque Dor habló primero de lo espiritual, habló acerca de cómo Dios había escogido, que después el pastor nos va a hablar. Ahora bien, vamos a Génesis 8:21. Dice, y pareció bien, pareció Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Quiero enfocar en la mitad del versículo, donde el Señor habla del intento del corazón del hombre, y dice que ese intento del corazón del hombre desde su juventud, esta palabra en hebreo, juventud, significa desde su niñez, desde que nace, desde su niñez. Y podemos ver esto en el Salmo 51:5. Vayamos al Salmo 51:5. Dice ahí David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está hablando de la misma gestación del hombre. Está hablando de sí mismo, pero no está hablando de que su madre era una pecadora y que tuvo relaciones con una persona que no era su marido y por ende él, hijo de ese matrimonio, era pecado, sino que está hablando de la condición de cada hombre, de cada bebé que nace como un ser y que ya desde su propia gestación es un pecador, es un pequeño pecador, no porque él haya pecado a la manera de Adán, que es lo que nos explica San Pablo en Romanos, sino que por la herencia él es un pecador. Ahora nosotros somos pecadores por dos maneras, ¿no? Porque traemos lo de Adán, pero también porque desde que tenemos uso de razón pecamos constantemente contra Dios. La depravación total es principalmente del corazón, es interna, es espiritual. Pero la gente generalmente piensa en lo exterior, cuando hablamos de depravación, ¿qué tipo de depravado? ¿Por qué? Acontecimientos grotescos como la violación de un niño, como los robos a los grandes bancos o alguna cosa semejante a estas. Pero realmente Jesús nos enseñó que esta depravación y de donde salen estas grandes cosas es esencialmente y principalmente del corazón del hombre natural. Vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Jesús dijo, versículos 17 al 20. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vemos esencialmente que
Un corazón natural, un corazón no regenerado, es un corazón que produce constantemente pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Transgresión de los decretos santos, puros y buenos de nuestro gran Dios. El famoso puritano Martin Henry comenta: el manantial corrompido de que procede lo que sale de la boca, sale del corazón. Es decir, no del músculo que reparte la sangre en todo el organismo físico, sino del centro espiritual de la conducta. Es este centro, este corazón, el manantial corrompido, engañoso más que todas las cosas y perverso, citando a Jeremías 17:9, de donde sale todo lo que moralmente contamina al hombre, puesto que no hay pecado de palabras o de obras que antes no hayan estado en el corazón. De él sale todo lo malo, todo lo que contamina al ser humano. Y acá empezamos a ver un poco lo práctico y lo real de esta depravación. Por esta razón Isaías dice que lo mejor de lo mejor que hay en un hombre no regenerado es como un trapo de inmundicia. Vayamos a Isaías si quieren corroborar eso. Isaías 66:6. Isaías 66:6. Dice ahí el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense que habla de la justicia de un hombre. Otro verso, hermano. No, no es 64:6. Si dije otro versículo, otro capítulo, perdónenme. 64:6. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo de nuevo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense que habla de la justicia de los hombres y dice que la justicia de un hombre pecador es como un trapo de inmundicia. En el contexto hebreo, ese trapo de inmundicia se refería a algo bien inmundo, ¿no? Como sería una toallita femenina en el propio uso hoy en día. Así dice el profeta que sería nuestra justicia, tan inmunda como eso, para presentarlo delante de Dios. ¿Cómo podemos presentar una justicia tan corrompida por nuestras propias manos pecadoras? Y fíjense lo que dice ahí el versículo, que nuestras maldades nos llevaron. Como la hoja es llevada por el viento, va para donde quiere. Así la esclavitud que tenemos a nuestro pecado por naturaleza nos lleva donde Él quiere. Y esa naturaleza a la cual Arminio decía o argumentaba que nosotros éramos libres o teníamos esa libertad es la que el hombre natural tiene para pecar y decidir pecar y seguir pecando y ser llevado por el pecado. Calvino resumía esto diciendo de esta manera: hasta que los hombres no hayan examinado así cuán pobres son y miserables son, es cierto que nunca darán a Dios ni la centésima parte del honor que Él merece. Retengamos bien pues esta lección, que para dar a Dios la alabanza que le debemos, que cada uno piense lo que sería a no ser que Dios le ha tendido la mano. Hermanos, vamos a ir a Romanos. No te
Vamos a Romanos 3:10 al 18. San Pablo hace acá una radiografía espiritual de todo ser humano no regenerado, lo que venimos viendo. Este hombre que hablaba Efesios, los cuales todos nosotros participamos en otro tiempo, y expresa claramente lo que somos. Dice, como está escrito, estableciendo la escritura como una regla de fe y conducta, lo que nos dice realmente quiénes somos. Solamente Dios. Jeremías decía que el corazón es depravado y corrupto más que ninguna cosa, y se preguntaba ¿quién lo conocerá? Pero en los Salmos David dice que Dios conoce el corazón de los hombres, y es como si Dios contestara esta pregunta a Jeremías en los escritos de Pablo, en la carta de Pablo, acá en Romanos 3, vamos a ver el corazón del hombre. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con la lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad y la condición espiritual que yo tenía antes que Dios me cambiara ese corazón de piedra, el cual la Escritura habla. Un corazón que no siente, que es inerte a las cosas espirituales. Y fíjense lo que dice ahí, dice, como está escrito, no hay justo. Y Isaías decía, la justicia que nosotros podemos llegar a hacer son presentadas a Dios como un trapo de inmundicia. Entonces, no hay justo significa a que sea recto o perfecto según la ley de Dios. Ahora, según la opinión de los hombres, todos son buenos, todos son justos, todos son intachables, pero estamos comparándonos con la santidad de Dios y no entre los hombres pecadores. Porque ciertamente entre los hombres pecadores se instituyen leyes completamente corrompidas que se aceptan como algo bueno y aceptable a la mente carnal. Dice acá, no hay quien entienda. Ahora, vayamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como ya vimos, él está muerto espiritualmente. O sea, que nosotros podemos predicar el Evangelio, exponer toda la doctrina en esta mañana, y sin embargo, ustedes no puedan entenderla espiritualmente. Ustedes escuchan mis palabras, pueden entender mis palabras, pero hay algo más que mis palabras, las cuales deben ser entendidas en el corazón del hombre, y este proceso es un proceso que el Espíritu Santo hace, y eso se llama iluminar el entendimiento. Cuando el Espíritu Santo ilumina el entendimiento espiritual y comenzamos a ver que estas realidades son ciertas y verdaderas y que son palabra de Dios.
Por eso acá dice que un hombre natural no percibe, inclusive para él, estas cosas son locuras. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿Y cómo? ¿Nosotros no buscamos a Dios? ¿Buscamos a Dios nosotros? ¿O Dios nos ha buscado a nosotros? ¿Cómo es? El Señor Jesucristo no decía, no hay quien venga a mí, a menos que el Padre lo traiga a mí. El apóstol Juan dice, en esto se conoce el amor del Padre, que Él dio al Hijo para traernos a Él. Él nos amó primero, para que nosotros ahora le amemos. Nosotros estamos en este lugar por la gracia y misericordia de Dios, siendo de esta manera totalmente corrompidos, pero acá está el amor del Padre. Dios es amor. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, como declara el apóstol en Efesios 2:3. Vamos a Efesios 2:3. Todos se apartaron, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estamos todos, ahí están todos los que se han apartado. Todos se apartaron, dice, se hicieron inútiles. Ahora usted se pregunta, ¿cómo inútiles? Siempre quiero llevarlos a esto, que la inutilidad que habla la Escritura en este caso es algo espiritual. No es usted inútil para hacer sus tareas, para ir a trabajar, para hacer lo que un hombre natural hace, sino que habla de la inutilidad que un hombre tiene espiritualmente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las obras que se consideran buenas son aquellas que se conforman a la voluntad de Dios. Son buenas espiritualmente, esencialmente. Un hombre muerto no puede obrar el bien, en ese sentido. Amén. Solo puede hacer bienes relativamente buenos, pero con fines egoístas y manchados de pecados por todos lados. Fíjense, en la exposición histórica se habló también de un gran hombre de Dios que se llamaba San Agustín. Fíjense cuál era la opinión de San Agustín sobre este punto. Decía San Agustín, reconocía esto: yo no alabo las obras de mis manos, porque me temo que cuando tú, Señor, las hayas mirado, halles mucho más pecados que méritos. Esto solamente es lo que digo, esto es lo que ruego, esto es lo que solamente, lo que deseo, que no menosprecies las obras de tus manos. Mira, Señor, en mí tu obra, no la mía. Porque si miras mi obra, tú la condenas. Mas si miras la tuya, tú la coronas. Porque todas cuantas buenas obras yo tengo son tuyas y de ti proceden. ¿Se dan cuenta? San Agustín entendía esto claramente. Él se veía de sí mismo, no podía hacer nada que sea grato a Dios, a menos que haya una obra especial de Dios. Y él reconocía que no solamente él había sido salvo, sino que todo lo bueno que él hacía ahora siendo salvo era producto de la gracia de Dios operando en él. Ahora dice algo más acá en Romanos. Dice, el sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspid está bajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. No hay cosa más común, hermanos, que un hombre que aborrezca la mentira. Cuando habla de lengua de serpiente, boca de áspid, habla
mucho del pecado de mentir, ¿no? De engañar, de dar falso testimonio. Ahora, uno acá al lado de una persona le suena el teléfono, está diciéndote, no, vos sabés que me mintieron en el trabajo, y levanta el tubo y dice, no, ya estoy yendo para allá. No, si está hablando conmigo, ¿cómo le está mintiendo al otro? Porque te está hablando a vos de que odia la mentira, mientras él está mintiendo hablando por teléfono. No hay nada más común que eso. Entonces, cuando la Escritura dice esto, habla claramente de que la mentira es un hecho. Dice Romanos, sus pies son ligeros a derramar sangre. Ahora, quizás algunos digamos nosotros, bueno, pero yo no maté a nadie, es lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros somos más buenos que aquellos que mataron a otros. En cierta manera es verdad. Pero ahora, el Señor Jesucristo en Mateo 5:22, fíjense lo que dice ahí. Mateo 5:22. Dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano estará culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Es claro que no solo aquel que mata es culpable de derramar sangre, sino que el odio es considerado ante el ojo de Dios como un crimen similar. Levíticos 19:17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y aquí que Juan, vamos a la carta de Juan, primera de Juan 3:15. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora es claro que cuando la Escritura está hablando de ese corazón, está hablando de los corazones y de la naturaleza no regenerada de los hombres. Y así éramos todos nosotros. Nosotros muchas veces nos enojamos y odiamos y llegamos a maldecir a aquellos y aún a nuestros propios hermanos carnales en muchos casos. Pero también se llega a un pecado grave dentro de la iglesia de odiar a un hermano. Y recuerden que ningún homicida tiene entrada al reino de los cielos. Por eso Jesús enseña el perdón. Dice más adelante Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es claro porque un hombre no regenerado no teme a Dios. El hombre natural tiene miles de temores. Temores infundados, temores acerca de cualquier cosa, menos tener temor de Dios, porque Él vive como si Dios no existiera, pero vive atrapado en los miedos internos y externos y de esta manera rechaza a Dios. Ahora, cuando hay verdadero temor de Dios es porque una persona ha sido regenerada. Hermanos, para concluir, toda esta exposición es para dejar en claro lo que la Escritura dice acerca del estado natural de los hombres. La Biblia deja clara, bien claro, que el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, y a menos que haya una operación de Dios en el hombre va a seguir de esa manera. Dice, cuando miramos a los más malos del mundo,
de lo que aún estamos obligados a tener horror, como si fuesen monstruos, debemos concluir: ¡ay! Así sería de nosotros si no fuera que Dios puso remedio. Así concluía Calvino que se debe practicar esta doctrina. Debemos comprender que el hombre no regenerado, que el hombre natural es de esa manera, no para aborrecerlo, sino para amarlo y para llevarlo a la verdad y mostrarle la gran necesidad que el hombre tiene de Cristo. El Señor sea con ustedes.